Hay una historia en la Biblia hermosa que cuenta también de un poquitito de fe que tuvo alguien, la depositó en Jesús de Nazaret y recibió la respuesta a su oración. Es la historia de un soldado romano y se cuenta en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, y dice así, que entró Jesús en la localidad de Capernaum y vino hasta él un centurión romano y le rogaba diciendo: Señor, mi criado está enfermo, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús estas palabras, se maravilló y dijo a todos los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en todo este pueblo he hallado tanta fe. ¡Wow! Era un romano. No era del pueblo de Jesús de Nazaret. No era de aquella comunidad religiosa. Pero Jesús dijo eso. Ni aun en todo el pueblo he hallado tanta fe. Y terminó diciendo: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué historia más impresionante, ¿no? Se parece mucho a la que os acabo de contar, que es una historia real de alguien que todavía está con nosotros. Hoy no está en nuestra reunión, pero todavía está con nosotros. Allí está su papá. Su mamá no está hoy con nosotros, su papá está allí. No lo había visto. Estaba. Aquel hombre, cuando oye que Jesús está entrando en su ciudad y se acerca a él rogándole, probablemente es porque había escuchado de otras historias que tenían que ver con Jesús. Probablemente había escuchado de que Jesús era un hombre que estaba haciendo cosas maravillosas que hasta ese entonces él mismo no había visto, ni aún en medio de aquel pueblo religioso. Había escuchado, por ejemplo, que allí en su ciudad de Capernaum, él había llamado a alguien y solo con la palabra sígueme había cambiado la vida de esa persona. A esa persona el centurión la conocía muy bien, porque esa persona cobraba impuestos para Roma, en aquella ciudad. Entonces el centurión lo conocía muy bien. Conocía muy bien de qué pie cojeaba. Conocía muy bien que si estaba cobrando impuestos para Roma, probablemente también estaba robando. Y con una sola palabra, aquella persona había cambiado su vida. Esa historia la había escuchado muy probablemente el centurión romano. O había escuchado cómo también con sus palabras la vida de la gente cambiaba. Porque había una multitud que le seguía. Probablemente el centurión romano fue enviado a tomar control de toda aquella multitud que se reunió con Jesús de Nazaret en aquel monte. Y aquel centurión romano vio probablemente a más de 20.000 personas comiendo de donde prácticamente no había nada. Y todas estas cosas iban quedando en el pensamiento de aquel romano. Probablemente también oyó hablar de aquel alboroto que se formó en casa de uno llamado Pedro, en donde dicen que metieron a un paralítico por el techo, cayeron en el techo, pero es que el paralítico entró por el techo paralítico, pero salió por la puerta sano. Y todas esas historias, ¿sabéis dónde estaban ocurriendo? En la ciudad de él. Y un centurión tenía que estar bien informado de lo que ocurría en su ciudad, porque tenía que dar informes al pretor, al tribuno, a quien estuviera allí a cargo de la localidad o de la zona. Probablemente todas aquellas historias habían llegado al oído del centurión.
probablemente hubiera interrogado a gente. Oye, tráiganme a algunos de ese alboroto. Y le contarían, pues estamos cantando, estamos alabando porque hemos visto maravillas. Cuéntenme, ¿qué es maravilla? Bueno, pues todos conocemos al paralítico desde su nacimiento. Y hoy lo hemos visto andar y correr. Resulta que todas esas historias fueron creando fe en aquel soldado romano. Para nada eran gente de fe, una fe muy particular. Un romano podía creer en cientos de dioses y el dios que le conviniera en ese momento, pues ese dios le encendían una vela o le hacían una determinada oración. Para nada una fe en un solo Dios, y mucho menos en un Dios, pues, hombre y caminando y ensuciándose los pies con el polvo de aquella tierra, que a los romanos no le caía nada bien aquella tierra. Pero todas aquellas historias fueron creando fe. La misma Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y la fe en Jesús viene por escuchar sus historias, por escuchar las palabras que Él enseñaba. Así que no tiene por qué ser extraño que aquel centurión romano, por alejado que estuviera de aquel tipo de fe, estuviera empezando a creer. Aquella fe dio lugar a que se acercara a Jesús, aún a riesgo de pues tener que enfrentarse a su superior y tener que dar explicaciones de qué era todo aquello que él estaba haciendo. Él estaba allí para controlar la situación en un país de rebeliones y de... Jesús le dice algo, le dice, yo iré y le sanaré. ¡Wow! Yo me imagino la sorpresa de toda aquella gente, pero lo que Jesús estaba mostrando era el corazón que tenía para todo aquel que se acercara a Él a pedirle de la esencia de lo que Él mismo era. Aquel romano le pidió misericordia, es decir, ayúdame porque tú eres de los que te compadecen con el dolor ajeno. Y ante esa petición, Jesús, que es misericordioso, lo único que él podía hacer y que evidentemente quería hacer era decirle, yo voy a ir y sanarlo, aun cuando fuera un soldado de la propia opresión de su pueblo. Impresionante. Pero lo que tenemos que mirar ahí, y lo que muchos allí vieron, otros religiosos no era que era un soldado de la opresión. Allí lo que se estaba mostrando era el corazón de Jesús de Nazaret. Y el corazón de Jesús de Nazaret, misericordia. Se duele con tu dolor y ante tu dolor toma una decisión y hace una acción. Le sanaré, te ayudaré. Pero no solo eso. Estábamos viendo también el poder que había en aquel hombre, en Jesús de Nazaret. Mi pregunta: ¿tendría el centurión médicos a su disposición? ¿Usted qué piensa? Si por debajo había decuriones y soldados de primera y eso, bueno, pongamos que el centurión más o menos sería como un comandante o un coronel de hoy. Ahora yo me hago otra pregunta. ¿Tendría un coronel hoy dinero para comprar un determinado medicamento o para ir a una determinada clínica y que hicieran una intervención? Él estaba entendiendo, por aquella fe que ya había generado todas aquellas historias, no solo que aquel hombre iba a compadecerse de su situación, sino que en aquel hombre habría poder para hacerlo. Y esto me recuerda otras historias. Un leproso también en aquella ciudad se acercó a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero. Le mostró el corazón, pura misericordia.
Pero es que hay otra historia donde un hombre corriendo hacia Jesús con su niño, con terribles problemas del mundo de maldad, de los espíritus malignos, se acercó y le dijo, si puedes. Y le dijo Jesús, ¿cómo que si puedo? Si puedes tú creer. O sea, Jesús tiene misericordia y puede ayudarte. La cuestión es la fe. Aquel romano estaba mostrando fe. Aquel padre de aquel niño pidió que Jesús le diera fe. Aquel leproso tuvo fe. La cuestión no es si Jesús tiene misericordia o tiene poder. Eso ya Jesús lo había demostrado. La cuestión era si la poquitita fe, aunque fuera poquita, que tuviéramos, seríamos capaces de depositarla en Él. Amén. Y aquel romano no solo tuvo fe, sino que aquella fe le llevó a un entendimiento que maravilló hasta el propio Jesús. Le dijo, de acuerdo, pero no hace falta que vengas. Solamente di la palabra. Otra forma de esa expresión es solamente da la orden. Claro, aquella fe había producido un entendimiento de un nivel altísimo en aquel romano. Él dijo, a ver, yo pertenezco a un reino, a un imperio. Y ese imperio es el que a mí me da la autoridad. Por lo tanto, si yo doy la orden, esa orden se ejecuta. Además, yo estoy bajo autoridad y por medio de dar órdenes, mi labor es hacer que todo esté bajo control. Bajo control, dígame conmigo, bajo control. Eso es muy importante. El centurión donde iba ejercía autoridad, daba órdenes y todo era controlado, todo volvía a estar en su propósito, en su sentido. Si algo se había alborotado, volvía a su estado primigenio de paz. Si algo se había quitado, se tenía que devolver. Claro, y él estaba diciendo, si yo al pertenecer a un determinado reino y estar bajo la autoridad puedo dar órdenes y tomar el control, tiene también, para hacer estas cosas de las que estoy escuchando, que pertenecer a un reino, estar bajo autoridad y por lo tanto, si él da la orden, todo va a estar bajo control, todo va a volver a su estado original. Es decir, si mi siervo, mi servidor está enfermo, si él da la orden, tiene que volver a la salud. ¿Por qué? Porque si yo puedo poner las cosas bajo control, él también. Yo en mi estado de las cosas, el gobierno político, militar, él en el estado espiritual de las cosas. Si yo tomo el control, él también. Si yo doy una orden y se cumple, él también. Jesús, no hace falta que vengas, da la orden y toma el control sobre mi siervo. Amén. Impresionante. Impresionante el entendimiento de aquel romano sobre ese mundo espiritual y sobre ese otro reino. Realmente eso es fe. Si yo físicamente, humanamente, económicamente o por medio de un esfuerzo, de un medicamento puedo tomar el control de algo, es decir, si conozco que alguien está con fiebre y le doy un analgésico antipirético, ¿qué ocurre? Que la fiebre baja. Es decir, vuelve, el medicamento ha venido a tomar control. Él decía, si yo humanamente puedo hacer eso, él espiritualmente también. El asunto es, y usted y yo, ¿estamos entendiendo que él puede tomar el control? Y estamos con fe diciéndoles, da la orden. Porque ese es el mensaje de esta tarde. Si nuestra fe, de todos los que estamos aquí, tanto los que estamos llevando mucho tiempo en este asunto de la fe en Jesús, como usted y como yo, o como los que nos podéis estar visitando en vuestras primeras visitas,
El asunto es si la fe, sea poca o sea mucha, porque ahí no se habla de poca o mucha. En otras ocasiones Jesús llegó hasta decir, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Lo dejo ahí. Se está hablando si nuestra fe ha llegado al entendimiento de que si usted y yo naturalmente, o el ser humano naturalmente puede tomar control de algunos asuntos, él puede tomar control también de sus asuntos. Eso es lo que está hoy en juego, ese tipo de fe. Ese tipo de fe la tenía el centurión y por lo tanto Jesús no pudo decir otra cosa que estoy maravillado. Bueno, ¿cómo que Jesús se puede maravillar? Yo creo que estaba maravillado por el entendimiento de aquel hombre, pero yo creo que estaba más maravillado porque el entendimiento no había venido de alguien de su pueblo que llevaría probablemente años y años recibiendo palabra, enseñanza, para que su fe se produjera de forma viva y efectiva en su corazón. Y se produjo en este romano que estaría escuchando desde la fe, pues, el tiempo que llevara allí en aquellas tierras. Entonces el asunto no es tampoco de llevar mucho tiempo o poco tiempo en un ambiente religioso, en un ambiente donde te hablen de Jesús de Nazaret. El asunto es permitir que esa fe produzca el entendimiento necesario para decirle, Jesús, tú estás bajo la autoridad del reino de Dios y por lo tanto si tú das una orden, cualquier asunto puede estar ahora mismo bajo control. Esa es la fe. Esa es la fe que estamos viendo en este hombre. Recuerda, Jesús le había dicho, yo iré y le sanaré antes de que él pronunciara estas palabras. Eso nos muestra el corazón de misericordia y de poder. Pero es que ahora nos muestra cómo Jesús podemos llegar hasta maravillarlo. Y entonces él le dice la palabra que ordena y certifica el milagro. Una vez que escucha al centurión, le dice, ve. Y conforme a tu fe, así se ha hecho. Y la historia termina contándonos que el siervo del centurión fue sanado. Ve. Y no solo ya porque lo ordeno yo, sino porque tu fe lo permite. Porque él le dice, ve y conforme a tu fe. En otras ocasiones vi sanar a Jesús sin fe. Simplemente llegó y sanó. No había fe en aquella gente y menos en sus discípulos para repartir unos pocos trozos de pan entre 20.000 personas. Y él hizo el milagro. Era su autoridad, su poder, su misericordia. Pero en esta ocasión le dice, al final de la historia, ve y conforme a tu fe te sea hecho. Ve, yo lo ordeno. Y tu fe lo ha hecho posible, lo va a permitir. Impresionante. Eso fue lo que maravilló. Si un medicamento, usted y yo tenemos fe que puede tomar el control y quitar un dolor, bajar una fiebre. ¿Tenemos fe en esta tarde para que Jesús tome el control de cualquier situación por la que estemos viviendo? Yo le quiero invitar a orar y decirle a Jesús, Jesús, esta es mi situación. Da la orden, di la palabra y toma el control. Tú tienes misericordia, quieres ayudarme y tú puedes ayudarme. Tú estás en la autoridad del mayor de los reinos, el reino de Dios.